¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a mi casa. Mi casa es su casa. En esta que es la semana número 13. Cruzamos ya la semana número 13 de transmitir desde casa. Bienvenido entonces. Gracias por acompañarme. El día de hoy estaremos profundizando en Guatemala el cambio de mando. Ya lo sabe usted que pues el presidente Yamatei tuvo a bien, todo parece indicar, remover a quien se encargaba del Ministerio de Salud, el doctor Monroy, y hoy por hoy, hace pocos días, asume precisamente la ministra Amelia Flores, la ministra Amelia Flores, que está al frente haciendo una auditoría. Y el día de hoy se terminaba precisamente, o se tenía la fecha del fin de esa auditoría para saber cuál es el estado del país en el tema del COVID-19 en todos los sentidos, ¿no? Vamos a estar hablando precisamente con ella, con la ministra de Salud de Guatemala, Amelia Flores. Pero antes de todo esto y de darle información de COVID en nuestra región, quiero resaltar y darle seguimiento a una noticia atroz, terrible, que pensábamos era prácticamente imposible, o al menos deseábamos que fuera imposible que se repitiera, pero al parecer, trágicamente y tristemente, esto se repite, y esto es en Colombia. Damos seguimiento a esto. Porque en Colombia apareció otra denuncia de una nueva presunta violación a otra niña indígena. Sí. Una vez más, esta vez la información fue revelada por el analista y politólogo Ariel Ávila, que es conductor del programa en línea El Poder de la revista Semana. Según la denuncia de Ávila, de nueva cuenta son los militares los que están involucrados. Varios soldados del batallón Joaquín París habrían violado durante varios días, en septiembre de 2019, a una adolescente indígena de 15 años de la comunidad Nucacmacú, en el departamento del Guaviare, esto es en el sur del país. Vamos con mi tocayo, Fernando Ramos, que tiene toda la información, lo más reciente sobre este nuevo caso. Tocayo, buenas noches, me da gusto saludarte. Terrible, nunca imaginé, Tocayo, nunca imaginé, Fernando, que fuéramos a estar hablando de nueva cuenta de un hecho tan atroz, tan enfermo, tan deleznable, con una frecuencia tan cercana a la anterior, pero además de nueva cuenta, presuntamente con militares involucrados. Tocayo, esto es horrible. Así es, Fernando, todo en menos de una semana. Son dos casos escabrosos, totalmente reprochables, que superan de verdad cualquier calificativo, porque si no es porque se conoce este caso de Risaralda, de la indígena de 13 años, una niña de la comunidad Embera de Chamí, que fue violada, porque así lo reconocieron 7 soldados que actualmente están en una guarnición militar a la espera de una condena por parte de un juez, pues esto hubiera pasado de segundo o de tercer plano. Y es que Ariel Ávila, quien frecuentemente es consultado también por CNN en español, pues hizo esta denuncia de un caso ocurrido en septiembre del 2019 en una guarnición militar también, en una sede militar. Al parecer, 2 soldados habrían tenido durante más de 5 días a una adolescente de 15 años, una indígena de la tribu Nucacmacú, que además está en peligro de extinción, y la habrían violado. Esto estuvo en conocimiento de las autoridades desde entonces. Lo que nadie se explica es por qué no se le dio a conocer al país, por qué hasta el momento no hay resultados, por qué no hay culpables, por qué no hay personas tras las rejas. El procurador, el defensor del pueblo, han pedido en forma conjunta que esto se agilice, que se den las explicaciones al país, porque ya es demasiado preocupante lo que está ocurriendo, Fernando, y esto obviamente que son 2 casos, pero en Colombia, como te decía, recientemente llevamos en cerca de 6,000 denuncias
por casos de abuso sexual a menores de edad. Algo está muy mal en nuestra sociedad, algo estamos haciendo muy mal porque esto no tiene ninguna presentación. Así que ahora, pues, el país nuevamente indignado, pidiendo resultados, pidiendo que se investigue a fondo, que se lleve a la cárcel a estos criminales y que pronto se sepa por lo menos quiénes son. El ejército ha dicho en un comunicado que efectivamente los hechos habrían ocurrido, que lamenta lo que ha pasado y que está dispuesto a colaborar para que la Fiscalía enjuicie a estas personas que estarían detrás de estos hechos lamentables ocurridos en el departamento del Guaviare, en el sureste de Colombia, Tocayo. Tocayo, te diría yo, no es suficiente porque tú subrayabas algo muy importante. Se presume, se tenía conocimiento de este hecho de septiembre de 2019. ¿Y por qué? Buenas preguntas de Fernando Ramos, claras, puntuales. ¿Por qué no se había hecho nada? ¿Por qué hasta ahora no hay responsables? ¿Por qué no se había accionado? Ahí hay que trabajar mucho más a fondo y hay que determinar responsabilidades de quienes posiblemente hayan estado encubriendo el hecho o hayan hecho caso omiso al mismo, que también por omisión se convierte en delitos. Esto tiene que ir mucho más a fondo, Tocayo. Me parece que aquí no es suficiente el hecho de decir quiénes son los culpables, presentarlos, ponerle rostro y darles una sentencia, que además tampoco me parece nunca que sea suficiente en estos casos. Pero me parece que aquí hay que darle más al fondo porque si había ya conocimiento de esto y no se hizo nada, la cosa está peor aún, Tocayo. Claro. Así es, Fernando. Además que hay que tener en cuenta dos agravantes fundamentales. Se trata de hombres en armas legítimas del Estado, cometiendo ese tipo de abusos terribles contra la población más vulnerable, que son primero niños, segundo indígenas, de zonas apartadas, pobres. Es lo que no puede seguir sucediendo porque además de esto, todas las convenciones de derechos humanos protegen la integridad de los niños y más en estas condiciones y más si son agentes del Estado. Esto es una situación que realmente amerita toda la atención del Estado, que amerita que el Ministerio de Defensa actúe, diga si hay más casos, porque hay rumores de más casos, y que además se haga de frente al país para que quienes son responsables den la cara y además paguen por estos hechos. Una revisión hacia el interior de las Fuerzas Armadas, Tocayo, también esto es muy importante, ya lo decías tú, ¿qué está pasando? Dos casos tan cercanos y se presume que pudieran haber más. Bueno, pues vamos a esperar a ver cómo actúa la justicia colombiana. Estimado Tocayo, te agradezco la información con mucho dolor, por supuesto, pero te mando un abrazo fuerte allá en Bogotá. Cuídate. Un abrazo, Tocayo, que estés bien. Igualmente, gracias, Fernando Ramos desde Bogotá. Vamos ahora a los hechos del día con el tema del COVID-19. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluguate COVID. El hashtag es Concluguate COVID. Esa es la etiqueta. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta. Mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Concluguate COVID, la etiqueta. Cuando se cumplen 6 meses desde que la Organización Mundial de la Salud fue o informó sobre los primeros casos de coronavirus en China, la región de las Américas sigue sumando más contagios de COVID-19 que cualquier otra parte del mundo. Al mismo tiempo, el costo económico social de las órdenes de quedarse en casa pues resulta cada vez más pesado, más difícil. En medio de esa necesidad creciente de retomar las actividades, la Organización Panamericana de la Salud recuerda y subraya un concepto básico que se está ignorando en muchos países. Primero se aplana la curva. Solo después de reducirla significativamente, se relaja cualquier restricción. Claro, pero primero se aplana. Después se piensa en reabrir y en hacer todas las cosas que muchos ya están haciendo, cuando la curva lo que menos tiene es que esté plana. Al contrario, va como un cohete para arriba. Escuchen ustedes. We also must be prepared to adjust course quickly.
if the epidemiological situation changes. If you have the will to relax preventive measures, you must also have the courage to pull back if infections rise. Más allá de la presión política y social, hay que tener claro que los brotes evolucionan en función de la respuesta, por supuesto, de salud pública. Si no es la adecuada, la situación se descontrola y ocurre lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Escucha al doctor Fauci. We are now having 40,000+ new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day if this does not turn around. 100,000 casos diarios teme el doctor Fauci que se pueda llegar a los Estados Unidos. 100,000 casos diarios de terror, de terror. Las cifras que anticipa el principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, quien compareció este martes ante el Senado. Ya escuchó la cifra, 100,000 posiblemente, si las cosas siguen tal cual están ahora, 100,000 diarios. Fauci y otros reconocidos expertos en salud predican con el ejemplo, no como el presidente Donald Trump. Y están casi que implorando a las personas que usen mascarilla en los espacios públicos. Muchos hacemos el mismo llamado, abiertamente. Ese descontrol del brote le está pasando factura a Estados Unidos, no solo en casa, sino también en el ámbito internacional. ¿Por qué? Bueno, porque la Unión Europea reabrirá sus fronteras este 1 de julio, ¿sí? Pero no para los estadounidenses. No, estadounidenses no podrán ingresar. Cosa que es correcta, ¿no? Así lo hizo en su momento Estados Unidos. Ahora lo hace la Unión Europea con los estadounidenses. Y claro, con estos números y con la forma en que se está abordando por parte de la administración Trump, es lo lógico, era de esperarse. Al igual que Europa, los países de Latinoamérica están reajustando las medidas de seguridad por la pandemia. Algunos las flexibilizan, pero esa es la misma historia. Flexibilizan las medidas cuando la curva aún no ha sido aplanada, ni controlada, ni nada. Sigue en incremento. Otros, afortunadamente, la refuerzan, ya que coexisten múltiples curvas epidemiológicas en la región. Eso es bien sabido, ¿no? Y a su vez también dentro de cada país. Perú, por ejemplo, termina hoy la cuarentena general y a partir de este miércoles, del día de mañana, entra en lo que el gobierno llamó una cuarentena focalizada. Este cambio de estrategia coincide con la reactivación de las actividades productivas, pero no da, según el propio presidente Vizcarra, vía libre para salir de casa. Escuche. El cambio de estrategia y cuarentena no es una disposición, salgan. El virus desapareció, el virus no va a desaparecer mientras que el esfuerzo de la ciencia no encuentre una vacuna. Mientras tanto, vamos a convivir con él. Vizcarra señaló que el Perú está registrando una tendencia favorable en las cifras y dijo que en estos momentos la cantidad de casos recuperados es superior a la de casos activos. Aunque de todas formas, las cifras en Perú son muy altas, muy altas. Aún así, para que lo tenga claro, es el segundo país de Latinoamérica con más contagios. Esa mejoría de la que habla Perú, lamentablemente no se percibe en Brasil, ¿no? En donde el virus ha llegado a los rincones más remotos y pobres. Ahí ambulancias acuáticas viajan por horas a asentamientos pobres para hacer pruebas a gente enferma y traer a los enfermos a los hospitales. Este martes el Ministerio de Salud reportó otras 1,280 muertes, casi el doble con respecto al lunes. Y eso ocurre cuando una encuesta evidencia cada vez menos brasileños quedándose en casa. Aunque muestran más miedo de contraer el coronavirus, pero no se están quedando en casa. ¿Qué tal la lógica? Debido a la pandemia, casi 8 millones de personas perdieron su empleo en Brasil entre marzo y mayo. De ellos,
5,8 millones pertenecían al sector informal, que son los que se ven obligados a salir, ¿no? Como siempre lo hemos dicho aquí, porque viven el día a día, no tienen alternativas, o salen o no llevan comida a la casa. Y también aludiendo a la necesidad, salió desde San Pedro Sula, en Honduras, aunque no lo crea, pongan atención a esto, en medio de esta pandemia, sale una caravana de migrantes desde Honduras con destino a los Estados Unidos, en medio de la pandemia. Según informó a CNN, un portavoz de la policía hondureña, la caravana está formada por más de un centenar de personas, más de 100 personas, entre ellos, como siempre en estos escenarios, niños, jóvenes y adultos de edad avanzada, en medio de la pandemia. Esta migración irregular estaría motivada por la crisis económica que atraviesa Honduras y que fue agravada por el coronavirus. Esto puede ser catastrófico, por supuesto. La policía ya ha detenido a varios de ellos. Para llegar a su destino, la caravana, como usted lo sabe, debe atravesar Guatemala y México, donde seguramente en medio de la pandemia serán detenidos, porque de no hacerlo, se expondrá a sus integrantes a brotes en continuo aumento. Es decir, a quienes van en la caravana. Es la principal exposición, el principal riesgo es para estos hombres, mujeres y niños que van en la caravana. No, porque pasan pues expuestos todo el día, tal vez muchas veces en condiciones insalubres en medio de una pandemia. Increíble. Y triste, por supuesto, muy triste. Ya lo creo que sí. La necesidad los empuja a hacer cosas inverosímiles como salir de su país para tratar de llegar a Estados Unidos en medio de una pandemia. Qué tristeza, qué vergüenza, ¿no? La de nuestros países que no pueden ofrecer seguridad sanitaria, que no pueden ofrecerle lo más básico a un ser humano en medio de una pandemia para que no decida arriesgar su vida, ya no solo con el hecho de salir y tratar de llegar a Estados Unidos, que eso ya es suficiente riesgo, no. Ahora es en medio de una pandemia. ¿Hasta qué grado de desesperación tiene que llegar el ser humano para arriesgar su vida doblemente o por doble partida? El riesgo del viaje y el riesgo de que la pandemia los alcance en el camino sin tener acceso a servicios de salud, porque va a depender de dónde estén pasando. Esto es una tragedia humana terrible. Y hasta ahora no hemos escuchado nada del gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras acerca de eso. Su gente se arriesga doblemente a morir. Y el gobierno de Juan Orlando Hernández hoy no ha hablado de esta caravana. A ver si en las próximas horas se dignan a decir algo. Vamos a hacer un recorrido como todas las noches por nuestra región con las cifras, las frías cifras que representan nuestras familias, hombres, mujeres, niños, en fin. Arranco como siempre en orden alfabético con Argentina. Se contabilizan 64.350 casos confirmados, 64.530 casos confirmados y 1.307 fallecidos en Argentina. Bahamas, por su parte, reporta 104 infectados y 11 decesos. En Belice, el gobierno informa 24 positivos y 2 muertes. Bolivia alcanza los 32.125 casos y los 1.071 fallecimientos. En Brasil el conteo es de terror. 1.402.041 infectados. Se lo repito, 1.402.041 infectados y 59.594 muertos. Eso es en Brasil. Vamos a Chile, que alcanzó los 279.393 casos. 279.393 casos y 5.688 fallecimientos. Colombia, por su parte, tiene 97.846 personas infectadas y 3.334 muertes.
la cosa se empieza a complicar en Colombia. Atención con Colombia. En Costa Rica, el gobierno informó de 3.459 casos y 16 decesos. En Cuba, el régimen reconoce 2.341 positivos y 86 muertes. En Ecuador se reportaron 56.432 infectados y 4.527 fallecidos. Ahora la situación es más compleja en Quito, en la capital, allá en Ecuador. De ahí nos vamos a El Salvador, que reportó 6.438 infectados y 174 decesos en El Salvador. Guatemala, nuestro tema de hoy, por supuesto. Las autoridades informaron de 18.096 casos confirmados, 18.096 casos confirmados y 773 fallecimientos. En Haití el número de infecciones llegó a 5.933 y las muertes a 105. Honduras, desde donde sale una caravana de migrantes hacia los Estados Unidos en medio de una pandemia, llegó a los 18.818 casos y 485 fallecidos, al menos de acuerdo a las cifras oficiales. En Jamaica se reportaron 698 casos confirmados y 10 muertes. México, que también va muy mal, tiene 226.089 casos y 27.769 muertes. México, en donde ni López-Gatell ni Andrés Manuel López Obrador han atinado nunca a una fecha para controlar la curva, en donde nunca se ha domado la curva, como lo ha dicho en diferentes ocasiones Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ni tampoco el subsecretario López-Gatell. Sigue la curva en ascenso y no hay para cuándo. Esto es en México. En Nicaragua, la Universidad Johns Hopkins reporta 2.519 infecciones y 83 decesos. La Universidad Johns Hopkins. Por supuesto, las cifras de dónde vienen. Del régimen Ortega Murillo, cuidado. En Panamá, el gobierno informó 33.550 positivos y 631 fallecidos. Esto en Panamá, 33.550 positivos. En Paraguay, el número de infectados llega a 2.221 y el de muertes a 17. Bajo, muy bajo número, afortunadamente, en Paraguay de muertes. Perú, como ya le decía, contabiliza 285.213 casos confirmados y 9.677 decesos. Grave continúa la situación en Perú. En la Isla del Encanto, Puerto Rico, se reportaron 7.465 casos y 153 decesos. República Dominicana, el número de casos llegó ya a 32.568 y el de fallecidos a 747. Uruguay, el gobierno confirma 936 casos y 27 muertes. Y en Venezuela, de acuerdo al régimen de Maduro, 5.832 positivos y 51 decesos. De acuerdo al régimen de Maduro, 5.832 positivos y 51 decesos. Hago una pausa, regreso. Esta noche nos enfocamos en Guatemala. Los casos de Guatemala van en aumento, pero hay una nueva ministra de Salud. Sí, hay una nueva ministra que acaba de tomar las riendas y que acaba de hacer una auditoría. ¿Qué encontró? ¿Qué fue lo que encontró la ministra de Salud, la doctora María Amelia Flores González? Se lo voy a preguntar al regresar. Es mi invitada de esta noche. Ya vengo. Públicos y privados, de los dos, no estaban al día. Una auditoría en curso de la base de datos, como ya le avisaba. Y los sistemas de reporte del país, tras detectar los dos, no estaban al día. No estaban al día. No, así que lo que alguna vez se habló aquí en este programa, en un caso particular, pues con esto que se está dejando saber, ¿no? Que los centros médicos ponen al día el reporte obligatorio de casos, es decir, había un subregistro de los casos. Esta auditoría la ordenó, y le aplaudo, por supuesto, la actual ministra de Salud, Amelia Flores. Ella asumió el cargo hace poco, el pasado 19 de junio, cuando Hugo Monroy salió del puesto. La gestión del exministro estuvo empañada por reclamos de negligencia, falta de transparencia y falta de pago al personal médico, entre otros señalamientos, ¿no? Monroy nunca se pronunció, aquí lo invité, lo esperé, nunca apareció, me quiso poner a un ingeniero que trabajaba con él, ¿no? Pero pues aquí lo estábamos esperando y lo sigo esperando cuando quiera. Pero el caso es que Monroy no se pronunció al respecto
tampoco respondió a las solicitudes de estas entrevistas, ni muchas otras. En fin, el caso es que hoy, afortunadamente, y digo afortunadamente, hay alguien que está en la disposición de hablarle a los guatemaltecos, que está en la disposición de hablarle a los medios, que es la nueva ministra de Salud, Amelia Flores, con la que voy a estar hablando más adelante. Pero antes vamos con nuestra Key Guerrero, que nos tiene, por supuesto, su reporte acá. Vamos para allá. Mi querida Key, saludos allá en casa y bienvenida a tu casa. Cuéntame, ¿qué tenemos acerca de Guatemala el día de hoy con este cambio de mando? Fernando, tú lo decías muy bien, el país está en aumento en cuanto a casos y también fallecimientos por coronavirus, pero actualmente está reportando, al menos este martes, más de 18,000 casos confirmados en todo el país y también más de 770 fallecidos. Pero estas cifras, Fernando, podrían ser mucho más altas precisamente por lo que tú venías hablando de la auditoría. El Ministerio de Salud, que ahora está en manos de la doctora María Amelia Flores, ha dejado en claro que hay hospitales en Guatemala, hay laboratorios en el país, públicos y privados, que no estaban cumpliendo con esos reportes obligatorios que por ley tienen que ser compartidos, ¿no? Entonces, ante esto, como tú mencionabas, han ordenado una nueva auditoría que todavía no termina, pero se espera, Fernando, que en los próximos días se presenten las cifras actualizadas, aunque todavía no sabemos, desconocemos de tal forma el nivel de discrepancia con los números reportados este martes. Es decir, hasta que esa auditoría no esté lista, no vamos a saber cuál es la diferencia entre los números que está reportando hoy el Ministerio de Salud y los números que estarían en esa auditoría. La discrepancia, sin embargo, Fernando, se puede observar siendo reportados por el propio Ministerio de Salud. Según su propia cuenta, día por día, que la puedes ver en Twitter, actualmente hay 18,096 casos confirmados en el país, pero si se suman los casos diarios que ellos mismos están presentando, entonces hay una gran diferencia de 800 casos, porque en realidad serían 18,896 contagios los que habrían en Guatemala. Esto, Fernando, por supuesto, antes de que termine la auditoría, y también podría estar relacionado a esa investigación en curso. Y de hecho, las gráficas informativas del Ministerio de Salud de Guatemala dejan claro que todo esto son datos preliminares, que los números podrían aumentar cuando concluya esta investigación. Pero lo que también queda claro con estos números, Fernando, porque la matemática no miente, es que la tendencia en ese país va en aumento. Esta gráfica, que tiene datos de la Universidad Johns Hopkins, muestra el incremento progresivo de contagios precisamente desde el 18 de junio, que fue el día en que el entonces ministro Hugo Monroy dejó su cargo, con un promedio diario, Fernando, lo podemos ver en esta gráfica, de más de 500 casos, 500 contagios en Guatemala. Pero antes de la salida de Monroy, hay que decirlo, ya los contagios habían superado la marca de los 600, e incluso había llamados del presidente Yamatei para que la gente se quedara en su casa, porque estos números ya eran de por sí bastante altos. En este proceso de verificación, los datos del Ministerio de Salud también están hablando de alzas significativas. Si 600 nos parecía alto, escucha esto, el 25 de junio, es decir, hace apenas unos días, se reportaron 800 casos, y el día siguiente, el 26 de junio, fueron más de 1,000 casos los reportados en Guatemala, un país bastante pequeño, como tú lo sabes, Fernando. A partir de esos esfuerzos, entonces tendremos que esperar hasta que concluya la auditoría para determinar cuál es la tendencia actual y ver en realidad, Fernando, si estos números son los que son o si podrían ser muchísimo peor. Así es que supuestamente la auditoría debía terminar hoy, de acuerdo a lo que se tenía planificado por parte de la ministra María Amelia Flores. Hay algo muy importante aquí, muy valiente, que hay que reconocerle de entrada, incluso antes de que hable con ella, es que ella no ha tenido miedo en decir, y tal vez hacer ya, desde ahora se lo pregunto, mayor número de pruebas. Y por supuesto, a mayor número de pruebas, mayor número de casos. Pero es lo necesario. Dar ese paso es muy importante. La doctora María Amelia Flores lo está haciendo, y esa es la intención, y lo ha advertido ya, ¿no? Va a haber mayores pruebas y va a haber mayores casos, pero tenemos que hacerlo, y esto es muy importante. Gracias, Kay. Voy a hablar con ella ahora, si te parece. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, saludos allá en casa. Kay Guerrero, en vivo desde su casa allá en Atlanta, y en Twitter la encuentra como
@KGuerreroCNN. @KGuerreroCNN. Así que le doy paso de inmediato a la protagonista de esta noche. La doctora María Amelia Flores González es la ministra de Salud de Guatemala, en vivo desde Ciudad de Guatemala. Doctora, bienvenida, muy amable y gracias por estar aquí. No sé si me escucha, doctora María Amelia, ¿me escucha usted? Porque yo no la escucho. Él no me escucha. A ver, ¿sabe qué, doctora? La acabo de escuchar muy lejos, pero voy a marcar una pausa mejor para no estar con estos problemas técnicos. Si le parece, hago la pausa, regreso, checamos el audio, que la comunicación esté perfecta y ya arrancamos entonces con esta entrevista. Hago una pausa, regreso. Ahora sí, todo en orden. Ahora sí, todo en orden. Le doy la bienvenida nueva cuenta a la ministra de Salud de Guatemala desde Ciudad de Guatemala, es la doctora María Amelia Flores González. Doctora, bienvenida, gracias de nueva cuenta. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Ahora sí le escucho clarito, me encanta. Oiga, primero decirle, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. De verdad se lo agradezco, se lo reconozco, al igual que los guatemaltecos. Muy importante que esta información les pueda llegar a ellos y también a los medios. De entrada, agradecerle eso, decirle que para mí, todos aquellos que trabajan en el sector salud son héroes en este momento. Para mí, usted es una heroína y todos los que están trabajando en Guatemala y en el mundo son héroes. Así que mi reconocimiento total para ustedes. Gracias, doctora. Gracias. Y ahora sí le pregunto, doctora, la auditoría, ¿ya terminó la auditoría y qué fue lo que encontró? ¿Qué es lo más preocupante que encontró en esta auditoría? Bueno, la auditoría está por terminar. Hemos planificado una última reunión para el día de mañana y poder contar con los datos finales el día jueves. Sin embargo, es importante mencionar aquí que todo lo que ustedes mencionaron al principio en cuanto al reporte diario de casos de los diferentes actores nos estaba dando. Sin embargo, al día de hoy ya la mayoría de los centros privados, hablo de hospitales y de laboratorios particulares que están realizando pruebas, ya están reportando rutinariamente. El Seguro Social ya reporta diariamente. Hemos tenido algunos retrasos importantes con algunos reportes de nuestros servicios de salud derivado de la falta de recurso humano. Lamentablemente hemos tenido bajas en el personal por cuarentena, por casos positivos o por contactos, y esto ha disminuido enormemente el reporte. Sin embargo, nosotros estamos seguros que el día jueves, mañana es miércoles, el día jueves ya podremos contar con una información ya definitiva y clara. Pero en un preliminar, doctora María Amelia, podría confirmar que entonces realmente había un subregistro, es decir, en el sector público y privado no se estaba dando el informe completo o algunos no estaban dando el informe de los pacientes de COVID-19, así que de entrada podemos hablar de que había un subregistro. No sabemos de cuánto, pero un subregistro es confirmado que existía. Sí, había un subregistro a todo nivel, no solo en el reporte de pruebas realizadas, que es lo mayor. De igual manera, los fallecidos muchas veces no se reportan, en general no se reportan el mismo día y algunos de ellos pueden ser reportados una semana después, por ejemplo. Y aún así los recuperados, sabemos que es mucho mayor el número de recuperados, sin embargo, a la fecha no se tiene un dato exacto. Nosotros esperamos, como lo mencioné, tenerlo el día jueves para ya contar con un número más importante de recuperados.
Ahora, entender esto, doctora María Amelia, ¿por qué ocurría esto? ¿Era un tema burocrático? ¿Era una falta de, bueno, primero responsabilidad y segundo de acatamiento de la ley? Porque dentro de la ley en Guatemala tienen la obligación de reportarle al ente, en este caso el Ministerio de Salud, pues toda la información vinculada con pandemia, organismos privados y públicos. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué no se estaba dando con claridad ni con puntualidad el informe en estas áreas que me acaba de decir? ¿Qué es lo que pasaba? Sí, como usted lo mencionó, esas dos razones importantes se daban otras de otro tipo, como falta de coordinación entre dos entes importantes, como lo son el Sistema Integrado de Atención en Salud, el SIGSA, y el Departamento de Epidemiología, ya que al Departamento de Epidemiología ingresan unos datos como los fallecidos y al Sistema de Información Gerencial ingresan otros. Entonces, para esto necesitamos contar con un trabajo conjunto permanente para poder reportar datos reales. Esto ya se logró, ya ambas unidades trabajan juntas y luego trabajamos de la mano con la COPRECOVID, que es la Comisión Presidencial para el COVID, con quien nosotros revisamos y analizamos los datos antes de reportarlos. Pues ahí estamos en el primer punto, entonces el tema de los números. Ya nos ha explicado la doctora María Amelia Flores González qué era lo que ocurría y que en efecto había un subregistro en diferentes rubros, ¿no? De contagios, muertos, recuperaciones, vacunas, ojalá hubiera vacunas, pruebas, sí. la cantidad de pruebas. Ahora, eso es en ese sentido. En el ámbito del presupuesto, doctora María Amelia, le quiero preguntar también acerca de esto. La ejecución, el porcentaje, ¿hay anomalías también en este sentido o no las hay? Sí, no, podría no llamarse anomalías, sin embargo, venimos a encontrar que todas las unidades ejecutoras, aquí estamos hablando de hospitales y áreas de salud, cuentan con recursos suficientes para ejecutar los fondos COVID destinados para COVID. Sin embargo, se cuenta también con el presupuesto corriente con el que tienen que ejecutar sus áreas programáticas diversas, que les es más fácil gastarlo en ese renglón y no han podido gastar del renglón específico para COVID, que es suficiente para muchos procesos. Sin embargo, se han tenido reuniones con directores de hospital y con personal administrativo, quienes han manifestado que sienten un bloqueo en el manejo de del otro renglón, específicamente para COVID, lo cual se está facilitando para que ellos puedan empezar a manejarlo desde ese punto de vista y que se vea que la ejecución no ha sido tan baja hasta el momento. Qué interesante lo que me está diciendo, es decir, teniendo el presupuesto no se había podido ejecutar porque ellos sienten un bloqueo. Voy a hacer una pausa, doctora María Amelia, para que me explique qué le decían a usted de bloqueo. ¿Qué tipo de bloqueo? ¿Por qué alguien bloquearía el ejercer el presupuesto destinado para COVID en medio de una pandemia? Entenderlo y que nos diga cuál es la explicación que le dieron a usted también, porque me parece completamente ilógico, aterrador además, ¿no? Que haya un presupuesto que le bloquean a uno para ejecutar, que es para el COVID y estás en medio de una pandemia. Eso es de locos. Pero me lo explica doctora María Amelia Flores González, que es la ministra de Salud de Guatemala. Después de la pausa regreso para escucharle esta explicación sobre todo esto que le ha caído encima, que no es fácil y que yo le digo ahora, a mí me parece que está haciendo un gran trabajo. Ya regreso. De vuelta con la doctora María Amelia Flores González, ministra de Salud de Guatemala, en Vivos de Ciudad de Guatemala. Doctora, le decía yo, le decían a usted, el presupuesto ahí está, ¿no? Para ejercerlo, pero de pronto se sienten bloqueados. Y yo quiero entender, porque me parece de locos, le digo, que se bloquea un presupuesto destinado para COVID en medio de una pandemia, pero ¿de qué tipo de bloqueos le hablaban o a qué bloqueos se referían que sentían ellos que los bloqueaban? Sí,
puede ser que la palabra correcta no sea bloqueo, sean procesos burocráticos que les obstaculizan ejecutar el presupuesto de forma rápida, que es lo que se quiere. Claro. Nosotros tenemos un decreto de emergencia que nos facilita trabajar los procesos administrativos y financieros de forma transparente, siempre y cuando se cumplan algunos plazos. Sin embargo, algunas unidades administrativas están acostumbrados a tener algunas normas estrictas para el manejo de las compras de insumos varios que se originan habitualmente, y muchos de ellos se votaron por falta de conocimiento, consideramos, de muchos de quienes conformaban esas juntas de calificación, lo cual evitó que muchos contaran con insumos especialmente de protección en el tiempo en que se esperaba. En este momento esos procesos se han agilizado con el objeto de que en los hospitales y en las áreas de salud puedan realizar compras fácilmente. Sin embargo, aquí también quiero referirme a un punto importante. Hemos tenido reuniones en el Ministerio de Finanzas con el objeto de conocer a detalle no solamente nuestro presupuesto habitual, sino el presupuesto con fondos COVID, que es un presupuesto paralelo, por decirlo así. Y en este presupuesto hemos encontrado en muchas áreas de salud una compra indescriptible, inmensa, de reactivos de laboratorio y de insumos de protección. Ahorita lo que se está haciendo es una supervisión cercana, in situ, en estos lugares para en realidad ver en qué se están usando, si se utilizaron las pruebas, si en realidad las recibieron o están en proceso de compra, porque hemos detectado esas compras en algunos lugares donde tenemos muy pocos casos de COVID identificados, ¿verdad? Oiga, me preocupa ahí que pudiera haber algún mal manejo. ¿No lo descarta todavía? No lo descartamos todavía, estamos en eso y lo daremos a conocer en el momento en que eso se dé. Nosotros lo hemos visto en datos fríos, en papel, dentro de la web de compras, y esto es lo que se está revisando a detalle. También hemos encontrado algunos asuntos que creemos que son difíciles de manejar, como el tema de que se hayan comprado algunos insumos de protección en lugares no reconocidos, por ejemplo, en una ferretería o en lugares así, en los que para eso estamos. También no es únicamente una auditoría la que estamos realizando de datos, que eso es importante, sino una auditoría profunda de compra de insumos a nivel local. Wow, ministra, se me ha ido el tiempo, me ha dejado frío. No que me sorprenda, porque ha pasado en casi todos nuestros países, tristemente. No sé qué vaya a descubrir ahí, ministra María Amelia Flores, pero a mí me huele mal. Qué bueno que lo está haciendo desde ahora, porque usted va a cargar con todo eso. Me llama mucho la atención que tenga que arreglar tantas cosas hoy, usted al frente, y que el presidente Giammattei haya dicho que se estaba haciendo un muy buen trabajo por Monroy. Evidentemente no era así, por todo lo que he encontrado en esta auditoría. Estamos hablando de un tema de pruebas, que usted valientemente ha dicho, vamos a hacer más pruebas, va a haber más casos, pero es lo que hay que hacer. Me está hablando de esto que se ve medio turbio en el tema de la compra de equipos, en fin, muchas cosas que la burocracia para la aplicación del presupuesto, en fin, muchas cosas que parece que no funcionaban bien. Hoy usted ha tomado las riendas. Yo me tengo que ir. Voy a hablar con usted, si le parece, en otra ocasión, si me lo permite y tiene tiempo porque está muy ocupada. Pero le agradezco la transparencia primero, ministra. Le deseo la mejor de las suertes y pues nada, que tope con pared, ¿no? Lo que salga de ahí, y hay que deslindar responsabilidades. Ya está, ni modo, así es la cosa. ¿No le parece? Muchas gracias.
Muchas gracias. Y aquí tal vez reconocer que a las autoridades anteriores les tocó entrar como nuevos en una epidemia fuerte, ¿verdad? Entonces, definitivamente se dieron circunstancias que se fueron de las manos, pero aquí estamos como equipo entrando a apoyar en todo este proceso y que no somos solos, o sea, toda la población y todos los actores tienen que apoyar al abordaje de la epidemia en el país. Pues mucha suerte, le deseo la mejor de la suerte por todos mis hermanos guatemaltecos. Ustedes saben cómo los quiero y yo nunca le deseo mal a ningún funcionario, al contrario, le deseo lo mejor de lo mejor porque así le va bien a todo el pueblo. Y yo le digo la verdad, me sorprende positivamente lo que está haciendo, ministra. Gracias por eso. Le mando un fuerte abrazo. Estoy en comunicación con usted. Gracias a ustedes también. Buenas noches. La doctora María Amelia Flores González, ministra de Salud de Guatemala, me acompañó desde Ciudad de Guatemala. Hago una pausa, regreso. En México, el fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que huyó del país Tomás Cerón. ¿Quién era Tomás Cerón? Bueno, pues nada más y nada menos que el encargado de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Gertz Manero afirmó que ya hay una ficha roja de Interpol con orden de localización y captura internacional contra Tomás Cerón. Sobre él, precisamente, ya pesa en México una orden de aprehensión desde marzo de este año, solicitada por las autoridades ante las presuntas irregularidades de la indagatoria de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Y la pregunta que queda en el aire es, si ya había una orden de aprehensión, ¿cómo se les escapó? ¿Cómo? Bueno, ahora esperemos a que la Interpol lo agarre. Tomás Cerón y los 43. Soy Fernando Rincón, gracias por haberme acompañado. Desde aquí, desde su casa, le digo hasta mañana. Gracias. Oiga, tápese la boca, por favor. Nos vemos mañana.